Muy buenas, en este vídeo te voy a explicar a grandes rasgos qué verás en matemáticas entre primero y segundo de bachillerato. Voy a seguir el currículum de España, pero si estás en otro país probablemente también te sirve. Decirte que las matemáticas de bachillerato son realmente complicadas y hay mucho temario. Por eso mismo creo que este vídeo es totalmente clave, porque te va a servir para identificar qué puntos son más importantes y qué conceptos están estrechamente ligados con otros conceptos. Y si no los controlas, vas a ir muy cojo. En cambio, hay otros temas donde sí que puedes cojear un poco y luego no se arrastran, pero saber cuáles son esos conceptos más clave y cómo conectan unos con otros te va a servir para estar un poco más tranquilo, incluso para darte cuenta de que tampoco hay tanto, aunque parezca mucho. En este vídeo pasaré por encima por alguno de estos conceptos generales sin entrar en detalles, porque no tenemos tiempo, no quiero estar aquí 10 horas, pero lo que te explicaré estoy seguro que te ayudará a estructurar tu mente y a tenerlo todo un poco más claro. En España, el currículum se reparte en 5 grandes bloques más un sexto bloque que es completamente transversal, que tiene que ver con las emociones, con las creencias. Esto lo dice el currículum y me parece fantástico que se le dé importancia a esta parte más psicológica de uno mismo y que está tan vinculada con las matemáticas. Cosas como, por ejemplo, creer que eres capaz de aprobar bien esa asignatura, de entenderla bien, de que no es solo para genios, de que tú también puedes. Esto es algo que ya se recoge dentro del currículum y es fantástico porque hay demasiada evidencia detrás como para no incluirlo de una vez por todas. Pero dejando de lado este bloque transversal de creencias, de trabajo en equipo, de gestión del error, etc., tenemos 5 grandes bloques de temas de matemáticas puras, que es aquel temario que debes comprender para pasar bien el bachillerato y superar todos los exámenes. Así que, sin más preámbulo, veamos cada uno de estos bloques. El primero es el que se conoce como sentido numérico o lo que a toda la vida se le ha llamado aritmética. El segundo es el sentido de la medida o análisis. El siguiente, el sentido espacial o geometría. Luego el sentido algebraico o el álgebra. Y por último, el sentido estocástico, donde verás probabilidad y combinatoria. Estos 5 bloques los verás tanto en primero como en segundo de bachillerato, y a medida que progreses irás yendo cada vez a capas más profundas de cada uno de estos grandes bloques. Empecemos viendo por encima el primero de ellos, el sentido numérico o la aritmética. Este bloque trata esencialmente sobre los números y tratando de ir un paso más allá de los números que habrás visto hasta el momento. Por un lado, te enseñarán números complejos, que básicamente es cuando tú tienes, por ejemplo, raíz de menos 16. ¿Qué número es raíz de menos 16? Si fuera raíz de 16 sería 4, porque 4 por 4 es 16, pero con un menos, ningún número multiplicado por sí mismo da un menos. Aquí es donde entran los números complejos y la respuesta sería 4i, donde i es la parte compleja. No voy a entrar en más detalle, ya verás que son los números complejos en su momento, pero su esencia es esta, poder resolver raíces negativas. Y esto pues se puede complicar un poquito si tienes, por ejemplo, ecuaciones como esta, que es muy sencillita, donde tienes x al cuadrado igual a menos 1. Para resolver esta x, para aislarla, para dar una solución que cumpla con esta ecuación, vas a necesitar números complejos. Luego verás que los puedes representar en un plano y se pueden hacer varias operaciones. Es un tema que tiene su dificultad, no te lo voy a negar, pero es un tema que por suerte está muy aislado. Los números complejos los vas a hacer en un momento determinado y prácticamente no los volverás a ver en matemáticas, salvo en algún ejercicio muy puntual que te aparezca un número complejo por ahí, pero será algo muy raro. Así que números complejos, dificilillos, pero muy aislados. Volviendo al gran bloque del sentido numérico, tenemos otros 2 conceptos que estos sí que van a ser totalmente clave, que los entiendas bien para poder resolver muchos más ejercicios, conectan con muchos temas. Son súper claves estos 2 temas, que son vectores y matrices. Aquí vas a empezar a trabajar con números de una forma un poco distinta a como lo habías hecho hasta la fecha. Un vector básicamente es un conjunto de números puestos entre paréntesis, normalmente 2 o 3 números, que acostumbran a ir bastante ligados a las 2 o 3 dimensiones del espacio. De hecho, si haces también física, vas a ver que los vectores están a la orden del día porque van muy bien para definir la posición de un objeto, de un planeta, de una fuerza, de un campo, etc. Pero quedándonos con las matemáticas, simplemente necesitas saber
que ahora tenemos una nueva entidad que, por cierto, siempre se va a escribir con una flechita arriba, como por ejemplo esta V, y que va a tener 2 o 3 numeritos dentro a los que se les va a llamar coordenadas. En este caso tendríamos 1 y 3. Además, estas coordenadas conectan con el espacio y probablemente ya te suenan los ejes X, Y y Z. Bien, pues siempre un vector va a cumplir que la primera coordenada corresponde a X, la segunda a Y y la tercera a Z. Y si tenemos, por ejemplo, el vector 1, 3, esto corresponde con esta flecha que podemos dibujar sobre un eje de coordenadas. Tienes que aprender a representarlos bien en el espacio y sobre todo ser muy consciente de que son muy importantes porque van a volver a salir y serán claves para hacer algunas cosas que veremos en un minuto. Por último, dentro del bloque del sentido numérico tenemos las matrices, que se parecen bastante a los vectores, pero ahora en vez de una fila podemos tener varias filas. Una matriz puede tener cualquier número de filas y cualquier número de columnas. Normalmente verás matrices que tengan 2, 3, como mucho 4 filas y o columnas. Son una forma de expresar mucha información y poder trabajar internamente con esta información. Por ejemplo, una matriz puede estar compuesta de una primera fila que represente un vector y una segunda fila que represente otro vector. Y simplemente trabajando con operaciones de matrices podemos saber cosas sobre los vectores. Las matrices también tienen un montón de operaciones internas que son dificilillas y de nuevo es muy importante que las entiendas bien porque conectan con el tema de geometría, con el bloque de geometría. De hecho, este bloque de geometría del que te voy a hablar ahora contiene básicamente 3 partes: las rectas, los planos y las posiciones relativas entre planos y rectas. Una recta y un plano también los vas a definir siempre utilizando vectores. No voy a entrar ahora en detalle en ello, más que con esta imagen donde puedes ver que un vector y una recta tienen mucho en común, y cuando tú pones 2 vectores ya tienes mucho en común con un plano. Explicar esto bien nos requeriría un vídeo entero y quizá un poco largo, así que ahora no me voy a extender en ello. Simplemente quiero que veas cómo están conectando los vectores con este tema. Y las matrices van a conectar con este bloque de geometría si queremos saber la posición relativa de 2 rectas o de 2 planos, por ejemplo, si 2 planos están cortando, si son el mismo, si son paralelos, etc. Todo esto lo podremos saber gracias al uso de las matrices. Y hablando de matrices, no te creas que ya te vas a librar de ellas, porque en el sentido algebraico, cuando hagas álgebra, vas a volver a ver matrices. En álgebra te enseñarán a resolver ecuaciones, que seguramente ya sabes hacer, ecuaciones de segundo grado, pero aquí podrás ver alguna ecuación que tenga una solución compleja, como la que hemos visto antes, x² igual a -1, y tendrás sobre todo sistemas de ecuaciones que seguramente ya has resuelto antes en secundaria, pero ahora verás un nuevo método basado en matrices. Incluso verás algo de inecuaciones, es decir, si algo es más grande que otra cosa, más pequeño, más grande o igual, o más pequeño o igual. Aquí tampoco van a entrar en mucho detalle, pero puede que veas algo. Por último, también decirte que dentro del álgebra también tendrás que hacer representaciones gráficas. Y esto quizá no te parezca muy de álgebra hacer un gráfico, pero lo es totalmente. Si tú tienes una ecuación como por ejemplo f de x igual a 4x, todas las posibles soluciones las puedes representar en una simple línea. Fíjate, aquí tenemos que para x igual a 0, pues y es 0, x igual a 1, y es 4, x igual a 2, y es 8, x igual a 0,5, y es 2. Todas las posibles combinaciones están dentro de esta recta, dentro de esta gráfica. Cuando tú dibujas un gráfico, en el fondo estás dibujando todas las posibles soluciones. Estás haciendo como una tabla de valores súper grande con todos los posibles números y todas sus respuestas. Así que una gráfica, en el fondo, es el conjunto de soluciones. Te lo digo solo para que seas consciente de ello y con esto vayamos al siguiente gran bloque, que es el de análisis, el sentido de la medida, que también está muy relacionado con las gráficas. Lo primero que vas a tener que entender bien de este bloque son las funciones. Y vas a ver todos estos tipos de funciones: polinómicas, exponenciales, irracionales, racionales, logarítmicas, trigonométricas y a trozos. La más importante de todos, a trozos. ¿Por qué? Porque te puede incluir cualquiera de las anteriores y además te separan 2 funciones y en los puntos de separación normalmente pasan cosas extrañas que van a requerir de tu matemático interno que salga a la luz y resuelva los problemas que te están pidiendo. Es decir, en este bloque te van a preguntar mucho sobre límites, sobre continuidad de las funciones, sobre derivabilidad, y todo esto
Normalmente los puntos más interesantes van a ser donde las funciones se rompen, donde una función a trozos tienes un trozo y el otro. También hay otros puntos interesantes que vas a necesitar tener en cuenta para poder analizar bien límites, continuidad, etc. Pero la función a trozos estará a la orden del día en estos temas. Y sobre estas funciones no tienes que aprenderte nada de memoria, solo tienes que saber trabajar con ellas, y se trabaja con todas exactamente de la misma forma. Cuando tú busques un límite, te da igual que la función sea trigonométrica a que sea una exponencial. Vas a buscar el límite y vas a encontrar un resultado. Van a haber patrones en las exponenciales, patrones en las trigonométricas que se van a ir repitiendo, y que si los conoces y te das cuenta de ellos, todo te será más fácil porque sabrás la solución antes incluso de hacer el ejercicio. Pero esto sobre todo es cuestión de práctica y de hacer bien cada uno de los pasos cuando uno busca límites, continuidad o derivabilidad. Y hablando de derivabilidad, evidentemente esto va sobre derivadas, que es uno de los puntos fuertes del análisis del sentido de la medida, porque las derivadas miden el cambio de una función. Ya verás esto en más detalle en su momento, pero básicamente que sepas que derivar, aunque suele ser un gran monstruo y parece todo muy extraño y muy complicado, en el fondo simplemente hay que seguir unas reglas que están tabuladas en tablas como esta, y tú siguiendo esas reglas y esas tablas puedes derivar cualquier cosa que te pongan enfrente. Hay funciones que son muy complicadas de derivar que no te las van a poner, pero todo lo que te pongan lo vas a poder derivar utilizando esto que te acabo de decir. De hecho, solo para quitarte el miedo, estas son todas las derivadas de las funciones que he puesto antes. Simplemente fíjate en que no son cosas súper extrañas, son simplemente otras funciones. Nada más que eso. Decirte que las derivadas tienen varias aplicaciones. Una vez tú derivas la función, puedes saber cosas sobre esa función, puedes hacer algo que se llama optimización, ya lo verás en su momento, pero la base, el núcleo, es derivar. Cuando uno sabe derivar, luego puede aplicar las derivadas a distintas circunstancias, cosa que te van a pedir. Y una de las circunstancias más importantes, casi teórica, pero fundamental, es que cuando uno sabe derivar, va a saber integrar. La derivada y la integral están estrechamente relacionadas. Tú solo puedes integrar cuando sabes derivar. Las integrales, de nuevo, siguen unas pocas reglas matemáticas, y luego tenemos unas tablas que nos dicen cómo hacer las derivadas básicas de las funciones básicas. Y tú con esta información, de nuevo, puedes integrar cualquier cosa. Volviendo a las funciones que he puesto yo antes de ejemplo, todas ellas se pueden integrar y dan este resultado. Y ya para acabar nos queda un último bloque, que es un bloque pequeñito, que es el del sentido estocástico, es decir, el de combinatoria y probabilidad. Aquí básicamente te van a enseñar en combinatoria a cómo contar un conjunto de sucesos, y en probabilidad a cómo saber cómo de probable es cada uno de esos sucesos. Y básicamente esto es, a grandes rasgos, lo que verás en matemáticas entre primero y segundo de bachillerato. Cada profesor seguirá el orden que crea conveniente para explicarte todos estos conceptos, pero al final acabarás viendo todo esto. Y si en algún momento sientes que te atascas en un concepto nuevo que te están explicando, o algún concepto básico que no tienes bien integrado, puedes concertar una clase particular conmigo o una clase grupal donde estarás tú y como mucho 3 estudiantes más, para que te ayude personalmente con ese concepto y rápidamente puedas reestructurarlo y seguir de nuevo hacia adelante en tu camino como estudiante. Puedes consultar toda la información de las clases en fisicapro.com. Y esto es todo por este vídeo. Espero que te haya servido para tener más claro todo lo que te explicarán en matemáticas, estés más preparado para afrontar lo que se viene, que no es fácil, pero tú puedes con ello. Si estás de acuerdo con ello, dale un buen pulgar arriba a este vídeo. Nos vemos en el siguiente, suscríbete para no perdértelo y nos vemos ahí. Chao.